Esto ya lo dijimos, el sistema universitario argentino y particularmente el subsistema de las universidades nacionales, que es el más relevante para la producción de conocimiento, tiene algunas características, podríamos decir. Una masificación relativamente temprana, ya desde los años 50, si no antes. Un tardío desarrollo de los posgrados. En las disciplinas, en las ciencias básicas, los posgrados se originan antes, pero no hay un fuerte proceso de crecimiento de los posgrados hasta la década del 90, ¿sí? Y eso está articulado con las consecuencias de la Ley de Educación Superior. Y yo creo que el desarrollo de los doctorados es particularmente de la última década y tiene que ver con el redimensionamiento de los sistemas de becas del CONICET, más las becas de agencia, más las becas de las diversas programaciones científicas de las universidades, etc. Bueno, gratuidad de grado, concentración geográfica, gran heterogeneidad de instituciones. Esto no sé si se ve, más o menos. Acá lo que comparo son las relaciones entre profesores y auxiliares. Elegí 4 universidades nacionales: UBA, La Plata, Quilmes y la UTN. Les voy a pasar 3 o 4 gráficos como este para ver con distintas dimensiones cómo las universidades son muy distintas en su organización. Fíjense que el rojo, perdón, no veo. El rojo son los auxiliares, el azulcito los profesores. ¿Esto se puede agrandar, no? ¿O no? No puede correrlo para atrás. Fíjense que las universidades tradicionales, UBA y La Plata, tienen un perfil más o menos parecido. Más o menos 3/4 de los docentes son auxiliares, 1/4 profesores. Esto quiere decir que buena parte de las tareas docentes cotidianas recaen en manos de los auxiliares, como se pueden imaginar. Ahora, el modelo en Quilmes y en la UTN es muy distinto, porque ahí tenemos una proporción de profesores mucho más grande y la UTN es prácticamente la mitad. En el caso de Quilmes, esto tiene que ver con la forma particular en que se estructura la universidad en sus orígenes. La universidad produce un reclutamiento de docentes que vienen de las universidades tradicionales, básicamente de la UBA y de La Plata. Está pensado así, ¿sí? Una universidad que capta recursos formados y que en realidad lo que hace es les ofrece cargos con mayor jerarquía que los que tienen en sus universidades de origen, como incentivo para atraerlos. Casos frecuentes, ¿no? Auxiliares docentes muy formados con muchos años en la UBA y en La Plata, sin posibilidades de ascenso en las estructuras jerárquicas limitadas de las cátedras de la UBA, donde hay que esperar que se muera el titular para poder acceder. Entonces, esos recursos sobrecalificados para ocupar el cargo de auxiliares acceden a un cargo de profesor mudándose a la Universidad de Quilmes. Algo parecido pasa en General Sarmiento, en varias de las universidades que se abren en los 90. Y esto se ve claramente en 20 puntos más de porcentaje de profesores. ¿Y en las universidades que se abren en los 90 o a partir de los 90? Porque estos últimos 12 años hubo 9 o 10 universidades nuevas que creo que con un criterio similar. Bueno, ahora vamos a hablar de eso y vamos a intentar marcar algunas diferencias y demás. Bueno, esto es número de estudiantes por docente arrendado. Los mismos ejemplos. En la UBA hay casi 13 estudiantes por docente, en La Plata 10, en Quilmes hay 32, ¿sí? En la UTN 4,25. Bueno, lo que vemos es
que es muy dispar la relación estudiantes-docentes en las universidades nacionales. Tenemos escenarios muy distintos. Si hiciéramos la comparación en todo el sistema, también hay relaciones muy distintas. No es que Quilmes tiene todos profesores, tiene todas exclusivas y la UTN no está en. O sea, podría, al revés sería. O sea, pues, digamos, ahí no es lo mismo alguien que da una clase una hora que. Por supuesto, sí. Ahora vamos a las dedicaciones. Pero acá lo que quiero decir es esta relación también establece indirectamente la carga docente y la posibilidad de investigación, ¿no? Evidentemente, cuanto más ejército de alumnos hay, más esfuerzo tiene que hacer la universidad a atender los aspectos pedagógicos y la docencia y concentrar sus recursos en la docencia. Lo inverso no necesariamente es cierto, pero tendería a ello. Acá tenemos distribución de docentes rentados por dedicación en el sistema. Esto es una característica histórica del sistema universitario argentino. La mayor parte de los docentes tienen dedicación simple. Tiene que ver con lo que planteábamos la semana pasada, con el perfil profesionalista del sistema universitario argentino. El perfil profesionalista supone que el docente en realidad vive de su actividad laboral por fuera de la universidad y concurre a la universidad con una dedicación parcial, esporádicamente, una vez por semana, una vez cada tanto, etc. Esa lógica no se aplica a las disciplinas que son más científicas, que se orientan más en investigación, que tienen que generar otro vínculo con los docentes investigadores y que son donde en general tienden a concentrarse las dedicaciones más importantes. Ha habido en el sistema argentino un ligero crecimiento de las dedicaciones exclusivas y semi-exclusivas en la última década, pero no ha cambiado sustancialmente el escenario, ¿sí? Acá lo que sí tenemos es superposiciones de dedicaciones simples, o sea, docentes que tienen muchas dedicaciones simples. Pero esto se da evidentemente en las áreas donde hay concentración de universidades, fundamentalmente. No ha sucedido en el resto del sistema. Y en las áreas donde hay concentración de universidades, cuando los docentes tenían varios cargos simples en una misma universidad o en una misma unidad académica, se fueron planteando programas de unificación de cargos tendientes a mejorar estos indicadores. Ahora, acá también quería decir que si analizamos sistemas universitarios de otros países, esto es bastante atípico, ¿sí? Porque sistemas universitarios con tradiciones distintas, con universidades más de investigación, con carreras académicas más consolidadas, bueno, ustedes tienen dedicaciones exclusivas o semi-exclusivas en su mayoría, ¿sí? La dedicación simple es muy minoritaria. Acá no incluí las dedicaciones ad honorem porque, bueno, ese ya es otro tema y además no hay registros claros de las dedicaciones ad honorem. Ha habido ciertas políticas de reducción de los docentes con dedicaciones ad honorem. Parece que de estas 4 universidades, la que tiene la peor situación es justamente la UTN. No es casual, ¿no? Buena parte de los docentes de la UTN tienen otro trabajo y prefieren tener otro trabajo a concentrar su dedicación laboral en la actividad docente. Les resulta menos interesante económicamente. Ahora, fíjense que la UTN tiene solo 6% de los docentes con dedicación exclusiva y semi. O sea, el 94% de los docentes de la UTN son con dedicación simple. ¿Quién era de la UTN? Había alguien, ¿no?
ella trabajó. Vos habías trabajado en la UTN. Sí, sí, no recuerdo. ¿Te parece? Es así. Es así. También es cierto que con la distribución, digamos, porque estás sacando como un promedio, ¿no? La distribución territorial, al tener 30 sedes, cada una de esas sedes tiene una característica distinta y entonces es cierto que son facultades que llamaban siempre a medio tiempo, porque en la mañana no hay nadie, funcionan por la tarde. Bueno, esto muestra la dedicación que tiene. Pero hay otra facultad también muy relevante, que es la Regional Buenos Aires, que tiene un incremento, Avellaneda, son otras facultades que tienen un movimiento mañana y tarde distinto. Entonces pero en general, digamos, si uno mira el universo que tiene, es así. Bueno, yo lo que también quería plantear acá es la capacidad de investigación de las universidades depende mucho de la dedicación que tengan los docentes. ¿Sí? O sea, es difícil plantear una universidad que haga mucha investigación cuando todo su cuerpo docente tiene dedicación simple. Y fíjense que en este caso, el ejemplo de Quilmes es interesante, porque es una universidad que ha desarrollado mucho la investigación, basada en que tiene una cantidad sustancial de sus docentes con dedicaciones semi o exclusivas, y además con una serie de mecanismos que suponen formas de cumplimiento efectivo de la dedicación horaria en la universidad, que es algo que no pasa tanto en las universidades tradicionales, donde perfectamente el profesor que tiene dedicación exclusiva no se sabe cuándo va a la facultad, puede trabajar en la casa o demás. Esto tiene infinitas explicaciones, son tradiciones, son costumbres, son disposiciones infraestructurales, ¿sí? Si vos tenés a los docentes y querés que estén 8 horas por día en la universidad, bueno, necesitas darles una oficina, un laboratorio, una computadora, cosas que no todas las universidades tienen disponibles. Ahí Quilmes tiene, tomo Quilmes, no es un caso aislado, hay varias universidades, ¿no? Varias de las universidades de los 90 tienen modelos distintos que se han pensado para no parecerse a las universidades tradicionales. ¿Sí? En el caso de Quilmes, cuando la universidad contrata a un docente, define el perfil del cargo orientado a la investigación, orientado a la extensión, a la docencia. Entonces la universidad define el cargo y ese docente, con independencia de la dedicación que tenga, va a concentrar sus esfuerzos en el perfil del cargo que le dio la vacante. ¿Sí? Entonces la universidad muestra una lógica planificadora muy distinta a la de las universidades tradicionales. Cuando la universidad quiere investigar, bueno, incorpora docentes investigadores. Cuando la universidad quiere mejorar en la retención de estudiantes y demás, incorpora docentes orientados a trabajar con las tutorías, etc. ¿Sí? Entonces hay un nivel de planificación del funcionamiento de la universidad que no lo encontramos en La Plata, la UBA, Córdoba. Desde ya está vinculado con la dedicación, el tema de la investigación, pero no exclusivamente, porque vos podés tener 42% de docentes con dedicación semi-exclusiva, pero no todos orientados a la investigación. Bueno, las universidades y la investigación. Las universidades son un eje del sistema científico-tecnológico. Quería plantear algunos datos de esto. ¿Había alguien que trabaja en la RICIT, puede ser? ¿O no? Pregunto porque la corte anterior había alguien y yo no terminé de ver
aportar más datos. Bueno, la RICIT, que es la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, da algunos números sobre el papel de las universidades en la producción o la participación de las universidades en el sistema científico. Estos datos son del 2010 y están siendo nuevos, pero me dijeron que no son muy distintos. El 61,5% de los investigadores del sistema están en las universidades, pero si lo calculamos como equivalente a jornada completa, el número baja a 44,5%. El número baja porque tenemos muchos investigadores en la universidad con dedicación parcial o dedicación semi-exclusiva. ¿Sí? Acá, para seguir hablando de la heterogeneidad del sistema, quería plantear algunas cuestiones. El tamaño de las universidades, la disponibilidad de infraestructura y de recursos humanos, la formación, el papel de los posgrados, las formas de estructuración de la investigación. Yo agregaría acá los mandatos institucionales en las universidades son muy dispares. Y todo esto explica el lugar que ocupa la investigación en las distintas universidades nacionales. Bueno, y ahora menciono algunos factores que pueden tener relevancia en la heterogeneidad de las capacidades de investigación de las universidades. Primero, el grado de consolidación institucional. Las universidades más consolidadas institucionalmente pueden investigar más. Ese es uno de los puntos que quiero marcar en relación a las nuevas, las últimas universidades. Lo que voy a decir es, ahora lo vemos, que hay una tercera oleada de creación de universidades que tiene como dos momentos. Las universidades de los 90, que ya se consolidaron institucionalmente, y las más recientes, que no se consolidaron todavía. De hecho, algunas todavía están empezando a abrir, ¿sí? Algunas todavía no se han desplegado como está previsto en su estructura de departamentos o demás. Las redes se están creando, no han terminado de producir las primeras cortes de estudiantes, no han terminado de incorporar docentes, etc. ¿Sí? Entonces, no se han normalizado. No se han normalizado la mayoría. Entonces, en esos casos, la consolidación institucional plantea que las tareas de investigación todavía tienen que desarrollarse. No han sido la primera prioridad como es esperable. El tamaño tiene que ver desde ya. Las universidades más grandes investigan más que las más chicas, y casualmente las más grandes son las que tienen mayor grado de consolidación institucional y son las más históricas y demás. Pero si analizamos la investigación por docentes o demás, el número ahí ya da totalmente distinto. Entonces, algunas universidades, como algunas de las de los 90, tienen mejores indicadores de producción de conocimiento, de cantidad de investigadores sobre sus planteles docentes en relación a su cantidad de estudiantes o demás. Presupuesto disponible, ese es un dato problemático. En general, nuestras universidades tienen presupuestos de ciencia y tecnología muy bajos. Esto ha sido sistemáticamente señalado. No es algo que se haya modificado sustancialmente en la última década, porque el fuerte crecimiento del presupuesto universitario estuvo orientado a la composición salarial, y el famoso inciso 1 siguió siendo el
principal destino presupuestario, o sea, salarios, siguió siendo el principal destino del presupuesto. O sea, nosotros podemos ver un fuerte crecimiento del presupuesto de las universidades, pero no hay una variación sustancial del modo de aplicación de ese presupuesto. El gasto en ciencia y tecnología es bajo. Que el gasto en ciencia y tecnología de las universidades sea bajo plantea toda una serie de problemas. El primero de ellos es si las universidades pueden tener sus propias políticas científicas. Parece complicado, ¿sí? Y muchas universidades, podríamos decir, que no tienen una política científica clara, o no tienen recursos económicos para orientarla. Lo que sí podemos ver es que algunas universidades se dan estrategias de articulación de sus políticas científicas con fuentes de financiamiento externas, por ejemplo, con recursos públicos. Entonces, algunas universidades sí tienen como política científica acoplarse a las líneas de política que puede implementar el MINSID, etc., ¿sí? Y captar esos recursos, tener cierta flexibilidad y cierta capacidad para captar esos recursos. Ahora en un rato vamos a ver cómo los captan. Lo que sí está claro es que, y esto es una tensión importante, porque estábamos diciendo con los datos de la recién, que bueno, una parte importante, la mitad prácticamente de los investigadores del sistema científico argentino trabajan en las universidades. Pero la contracara de eso es que las universidades no tienen presupuesto para ciencia y tecnología. Entonces, que esos investigadores que trabajan en las universidades tienen que salir a captar fondos de otros lugares. Y que las universidades entonces no pueden plantear claramente políticas científicas. A tal punto esto es así que en la mayor parte de las universidades la creación de secretarías de ciencia, tecnología y demás es muy nueva en términos históricos y es desde el retorno a la democracia en adelante, ¿sí? Las universidades no tenían secretarías de ciencia y técnica antes de la segunda mitad de los años 80. ¿Sí? Parte del proceso de reorganización de las universidades con el retorno a la democracia es plantear que las universidades tienen que investigar más y generar la Secretaría de Ciencia y Tecnología. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2007 es un hecho emblemático, ¿no? Tiene un poder simbólico significativo, es en alguna medida mostrar un interés por el desarrollo científico, darle rango ministerial a la ciencia, supuso que la discusión de los temas científicos adquirieran otro nivel, también desde lo presupuestario. Pero lo que tenemos que ver es que en realidad ahí hay un desdoblamiento, porque el Ministerio de Educación era el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. ¿Sí? Se desdobla y se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Entonces, lo novedoso es la innovación productiva en el MINSID y el inconveniente es que al escindirse la función Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, las universidades quedan en la órbita del Ministerio de Educación y la Ciencia y Tecnología queda afuera. ¿Sí? Es algo de lo que ya habíamos mencionado la semana pasada. Esto genera una serie de dificultades de coordinación evidentes que bueno, intentan resolverse a partir de la generación de líneas de financiamiento por parte del Ministerio que son captadas por las universidades. Y después los otros puntos son recursos humanos y físicos disponibles. Ahí es muy heterogéneo el sistema universitario. Hay universidades que tienen pocos investigadores y que tienen pocos recursos formados con capacidad de investigar. De ahí los intentos por federalizar recursos humanos, relocalizar recursos humanos, etc.
Y después también las condiciones de infraestructura, muy diversas, las necesidades de infraestructura en los distintos campos disciplinares para investigar. En algunas disciplinas, sin laboratorios y demás, no se puede hacer nada. Bueno, eso sí es algo que ha tenido bastante atención en los últimos años, porque en el proceso de complejización del sistema, lo que ha habido también es un proceso de diversificación de las fuentes de financiamiento del sistema. Entonces, el financiamiento de recibido en las universidades no vino solo de el renglón y el presupuesto nacional, sino que empezaron a aparecer un montón de otras ventanillas de financiamiento ligadas a distintos ministerios, en muchos casos, entre ellos el programa de infraestructura universitaria y demás, que permitió bueno, la generación de inversiones en infraestructura en muchas universidades nacionales. Bueno, y el último aspecto que quería mencionar es los medios socioproductivos en los que se insertan las universidades, que con el proceso de apertura de nuevas universidades, de interiorización de la universidad, de las universidades nacionales y demás, los medios en los que insertan las universidades nacionales son totalmente distintos, diversos. ¿Sí? Esto, bueno, plantea algunas limitaciones cuando ciertas líneas de financiamiento van ligadas a la transferencia, la aplicabilidad, etc. ¿Sí? En algunas universidades no hay medio receptivo a las innovaciones, al conocimiento de productos en las universidades. Entonces, esto termina concentrando esos recursos en las universidades mejor posicionadas geográficamente, posicionadas en entramados socioproductivos más densos, más relevantes. ¿Sí? Es un punto que atenta contra la lógica de la regionalización, federalización, etc. ¿Sí? O sea, a medida que muchas líneas de financiamiento se han ido asociando a la capacidad de transferencia de la investigación, a la aplicabilidad, bueno, van a surgir que algunas universidades no tienen a quién ofrecerles sus esfuerzos de investigación. Especialmente en las regiones que hoy están más marginadas, ¿no? NEA, NOA, son todas esas universidades, que son muchas son nuevas, ¿sí? Y que tienen muchos de estos problemas, porque a lo mejor no se consolidan institucionalmente, son chicas, tienen poco presupuesto, no tienen recursos humanos. Algunas han conseguido inversiones en infraestructura, pero porque no tenían nada, y pudieron montar algunos laboratorios, pero no tienen entramados sociales muy receptivos a los esfuerzos de investigación. La función ciencia y técnica, ciencia y tecnología, es relativamente nueva en las universidades en términos históricos. Estamos hablando de universidades de 400 años algunas, y los esfuerzos tienen 30. ¿Sí? Pero además, y es una característica bastante reciente, se han empezado a intentar producir diversificaciones en los modos de desarrollo de la investigación, orientadas a la transferencia. Ahí lo que fueron los PBTS, por ejemplo, son una innovación bastante emblemática, un poco de estos problemas que está señalando. Los proyectos de desarrollo tecnológico y social, ¿no? Cómo introducir otras lógicas que cambien la dinámica de comportamiento disciplinar de los investigadores universitarios.
que la validación de sus investigaciones no pase necesariamente por la publicación del paper, sino por la generación de transferencia, que la investigación tenga un impacto. Ahora, eso se tiene que hacer en muchas dimensiones al mismo tiempo, porque una es en el momento en que se asignan, evaluar esto como criterio para la asignación, pero después, y mucho más complejo, es coordinar con con los organismos científicos que reconozcan el producto de esa forma de evaluación en la carrera científica del investigador. Es decir, el investigador que gana un PDTS a lo mejor no escribe ningún paper académico en los próximos 4 años. Entonces, si ese investigador es un investigador con ICET, a lo mejor se pierde el ascenso o empieza a tener cuestionamientos. De hecho, el otro día me comentaban que en el Ministerio de Ciencia y Tecnología circula la versión de que hay preocupación porque bajó la productividad de los investigadores del CONICET, medida en cantidad de publicaciones, revistas. Ahora, la introducción de los PDTS, que viene de la mano de líneas de financiamiento específicas, porque ya está bastante claro que la mejor forma de orientar la investigación es generar líneas de financiamiento hacia lo que se quiere desarrollar, tuvo todo un proceso de interacción entre universidades, organismos científicos y demás, para que se contemplen modos alternativos de evaluación de aquellos que ingresaban a esas formas de producción de conocimiento que tenían objetivos diferentes, ¿sí? Acá algunas cuestiones, ¿no? La trayectoria institucional, la estructura organizacional, son elementos que hay que tener presentes. Esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con cómo se estructuran las universidades, si hay cátedras, si hay departamentos. Esos son datos importantes que tienen un impacto sobre el despliegue de las políticas de investigación, pero también ciertas trayectorias institucionales de las universidades. Las universidades tradicionales tienden a tener prácticas muy liberales, donde se dificultan las formas de evaluación y demás. En última instancia, no hay muchas formas de evaluar a los profesores de la universidad porque son ellos los que evalúan, ¿sí? Entonces ahí hay una tensión. Y tampoco hay muchas formas de decirle qué es lo que tienen que investigar o hacia dónde tienen que orientar la investigación, porque son ellos los que plantean sus objetivos, amparados en algo de lo que hablábamos la otra vez, la libertad de cátedra, la libertad de investigación, que es una expresión de la autonomía universitaria también. Frente a esos modelos, las universidades más recientes empiezan a implementar variaciones sobre esos modelos, que desde ya no anulan esos aspectos, pero los limitan, los intentan morigerar, orientar hacia alguna forma. Esto va a permitir que algunas de las nuevas universidades tengan más capacidad de orientar a sus investigadores y por lo tanto que resulten más efectivas a la hora de salir a captar recursos. Porque cuando hay recursos con finalidades específicas, estas universidades tienen más capacidad de decirle a sus investigadores que necesitan que salgan a captar fondos investigando esos temas que las universidades tradicionales, donde eso es casi impensable. Solo si sucede es porque algún investigador se enteró y decidió captar esos fondos. Un poco como planteabas vos, ¿no? Un emprendimiento personal, no institucional. O sea, en las universidades tradicionales es casi impensable que la universidad le diga a los investigadores, bueno, necesitamos que trabajen estas líneas o que desarrollen estas líneas, etc. En
las universidades creadas en el último cuarto de siglo, esto es más concebible con mecanismos directos o indirectos, es más concebible. Tiene más relación con cómo fueron armadas, cómo buscaron personal. Totalmente, tiene relación con cómo fueron armadas, tiene relación con los mecanismos de incentivos que se plantearon desde el comienzo, con la vinculación entre esos incentivos y las pautas salariales, tiene relación con el tamaño. Hay una cuestión importante, las universidades grandes son de un tamaño que resultan inmanejables. Entonces, es posible que la Secretaría de Ciencia y Tecnología de las universidades grandes no sepa muy bien qué es lo que se está investigando, ¿sí? Porque es inabordable. Si hay 1.600 proyectos o así, bueno, ¿cómo se gestiona eso? ¿Sí? A las universidades con escalas más reducidas, y ahí operan muchas cuestiones, pero hay también conocimientos personales que operan de otro modo, ¿sí? Y que hacen también las dinámicas de funcionamiento institucional. O sea, las universidades grandes tienen escalas que dificultan esas vinculaciones personales, que en todo caso si se dan solo a nivel facultades. Bueno, acá quería empezar a plantear las oleadas de creación de universidades. Más o menos ya estuvimos hablando, vamos ya al final, pero el momento de creación tiene que ver un poco con muchas cosas, con el modo en que se institucionalizan, con el modo en que se consolidan, pero también el momento en que se crearon le da un cierto espíritu, o responde a cierto espíritu, algo de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? La Universidad de Córdoba surge en un clima colonial, la Universidad de Buenos Aires surge en un clima más ilustrado, la Universidad de La Plata surge en un clima más positivista, y después otras universidades, como las que surgen en los 90, tienen en su ADN, digamos, un cierto espíritu de época, ¿sí? Que también explica parte de los modos de funcionamiento. Entonces vamos a ir a esas universidades. Estas ya las vimos, las tradicionales son esas que tenemos ahí. Después las de la segunda oleada son las universidades del Plan Taquini. Buena parte de ellas universidades creadas al final de los gobiernos de facto que surgen del golpe del 66 y muchos durante el gobierno de Lanusse. Bueno, esto no importa demasiado. Y acá tenemos la nueva ola de universidades. Yo diría que tiene como dos momentos, desde finales de los 80 y la década del 90. Ahí tenemos Formosa, La Matanza y Quilmes, que surgen en el año 88-89. Y las de los 90, muchas de ellas en el área metropolitana de Buenos Aires, Sarmiento, 3 de Febrero, San Martín, Lanús, y algunas distribuidas en el interior, Patagonia Austral, La Rioja y Villa María. ¿Sí? Estas universidades son cada una un pequeño experimento innovador. ¿Sí? Vos tenemos, nos podés hablar un rato. Cada una es un pequeño experimento porque, como dije recién, intentaron ser pensadas desde el inicio. Eso trae una serie de ventajas, a veces un poco el peso de la historia es muy fuerte e impide innovaciones o adaptaciones. Las inercias institucionales son muy fuertes. Estas universidades nuevas se conciben, se piensan antes de su creación con criterios que podemos discutir, ¿no? Porque en algunos casos hay figuras protagónicas que ofician como de padres de la universidad y que hacen una universidad a su gusto e intereses, ¿sí? Pero lo que sí está claro es que estas universidades surgen en primer lugar
por oposición a las universidades tradicionales, quieren construir un modelo de funcionamiento distinto a las universidades nacionales. Hay una reflexión y un señalamiento de los problemas de las universidades nacionales que no se quieren reproducir. También surgen en el clima de los 90, ¿no? Y eso también les marca una cierta impronta común. Algunos de estos mecanismos de reconocimiento salariales o etcétera tienen cierta génesis en el proceso de construcción de la universidad neoliberal, ¿sí? Y de suponer que bueno, los agentes económicos solo se mueven con incentivos materiales. Pero no en la última década. No en la de la última, no en la de la última década. Lo que pasa es que las de la última década todavía no han consolidado sus perfiles. Como decía Oscar hace un rato, están la mayoría en su etapa de normalización. Es decir, todavía no han desplegado sus formas de gobierno claramente, no han desarrollado sus instancias de investigación en su mayoría. La de Urlingan también. Algunas todavía no tienen alumnos, ¿sí? Y ahí hay un proceso que es interesante. Primero, armar universidades de cero es muy complejo, ¿sí? No es solo anunciar la creación de una universidad. Es un proceso de planificación que a veces necesita algunos años antes de empezar a recibir estudiantes. Porque yo tengo que plantear las carreras, plantear los planes de estudio, imaginarme cómo voy a cubrir con docentes eso, con una atención, porque si yo ya tengo pensado los docentes de acá 5 años y no los contrato, capaz que como llevo el año 5, se murieron, se fueron a vivir a Japón o están trabajando otra cosa, ¿sí? Entonces necesito comprometerlos, a veces contratarlos antes, pero todavía no tengo el presupuesto, tengo la infraestructura edilicia para contenerlos. No, es que los alumnos es lo último. Ni los tengo tampoco para saber cuánto. Por supuesto, sí. Es muy complejo. O sea, primero requiere una enorme inversión inicial, con mucha incertidumbre, con mucho tiempo de planificación. Bueno, la mayor parte de las universidades de la última creación están en esos procesos. Es difícil todavía evaluarlas. Han hecho muchos esfuerzos en las etapas iniciales. Creo que la Jauretche es un ejemplo muy claro. La Jauretche ha desarrollado toda una serie de dispositivos de retención de estudiantes, de tutorías, bastante sofisticados, ¿sí? ¿La Jauretche de cuál oleada sería? Porque está entre la tercera y la cuarta. Yo la pondría ya, es la misma oleada, pero son dos momentos distintos. Ya los adelanto. Estas son la segunda generación de la tercera oleada. ¿Sí? Estas universidades, lo primero que puedo decir es, son un montón, son muy distintas por todos lados. Hay un proceso, por un lado, de federalización de la universidad, que ubica a universidades en entramados sociales, productivos, poco desarrollados. Ahí el problema es cómo conseguir recursos humanos para dar clases y demás, ¿no? Que no es fácil. Porque volviendo a las anteriores, las universidades de El AMBA se alimentaron, como decíamos, de los recursos de las universidades tradicionales, ¿sí? Esto a tal punto es así que, por ejemplo, para darles una curiosidad, la Universidad de Quilmes sigue teniendo hoy una combi que la comunica con La Plata, ¿sí? Que está desde el origen porque justamente la idea es facilitarle a los profesores de la Universidad de La Plata que vayan a dar clases a Quilmes, entonces iban a buscar a la casa prácticamente, ¿sí? Ese esquema que pudieron desplegar Sarmiento, San Martín, Quilmes,
etc., bueno, se complejiza en algunas universidades más alejadas. Requiere, en algunos casos, presupuestos específicos. Tanto la Universidad de Río Negro como la de Tierra del Fuego han generado una política de atracción de recursos de las universidades tradicionales con fondos para la relocalización, que es algo también novedoso, ¿no? Porque no solo es ofrecerle un cargo exclusivo a un profesor de una universidad tradicional para que se mude, sino también ofrecerle un cargo, por ejemplo, a la pareja del profesor, porque se espera que se mueva con la familia, si no, no se podría mudar, y darle una ayuda para que venga, y una ayuda para que alquile, y garantizarle pasajes para que pueda volver a su universidad y no se desvincule plenamente de su comunidad académica de origen, ¿sí? Todo esto es presupuesto y hay que sostenerlo, ¿sí? Y ahí faltaría San Isidro, Almirante Brown, Sí, que son último universidades que no tienen todavía... sí, en el limbo. Sí. De hecho, estas universidades, acá marcaría, hay universidades que surgen de cero, hay universidades que fusionan instituciones preexistentes. Acá algunas cuestiones, ¿no? La trayectoria institucional, la estructura organizacional, son elementos que hay que tener presentes. Esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con cómo se estructuran las universidades, si hay cátedras, si hay departamentos. Esos son datos importantes que tienen un impacto sobre el despliegue de las políticas de investigación, pero también ciertas trayectorias institucionales de las universidades. Las universidades tradicionales tienden a tener prácticas muy liberales, donde se dificultan las formas de evaluación y demás. En última instancia, no hay muchas formas de evaluar a los profesores de la universidad porque son ellos los que evalúan, ¿sí? Entonces ahí hay una tensión. Y tampoco hay muchas formas de decirle qué es lo que tienen que investigar o hacia dónde tienen que orientar la investigación, porque son ellos los que plantean sus objetivos, amparados en algo de lo que hablábamos la otra vez, la libertad de cátedra, la libertad de investigación, que es una expresión de la autonomía universitaria también. Frente a esos modelos, las universidades más recientes empiezan a implementar variaciones sobre esos modelos, que desde ya no anulan esos aspectos, pero los limitan, los intentan morigerar, orientar hacia alguna forma. Esto va a permitir que algunas de las nuevas universidades tengan más capacidad de orientar a sus investigadores y por lo tanto que resulten más efectivas a la hora de salir a captar recursos. Porque cuando hay recursos con finalidades específicas, estas universidades tienen más capacidad de decirle a sus investigadores que necesitan que salgan a captar fondos investigando esos temas que las universidades tradicionales, donde eso es casi impensable, y solo si sucede es porque algún investigador se enteró y decidió captar esos fondos, un poco como planteabas vos, ¿no? Un emprendimiento personal, no institucional. O sea, en las universidades tradicionales es casi impensable que la universidad le diga a los investigadores, bueno, necesitamos que trabajen estas líneas o que desarrollen estas líneas, etc. En las universidades creadas en el último cuarto de siglo, esto es más concebible con mecanismos directos o indirectos, es más concebible. Tiene más relación con cómo fueron armadas, cómo buscaron personal. Totalmente, tiene relación con cómo fueron armadas, tiene relación con los mecanismos de incentivos que se plantearon desde el comienzo, con la vinculación entre esos incentivos y las pautas salariales.
tiene relación con el tamaño. Hay una cuestión importante, las universidades grandes son de un tamaño que resultan inmanejables. Entonces, es posible que la Secretaría de Ciencia y Tecnología de las universidades grandes no sepa muy bien qué es lo que se está investigando, ¿sí? Porque es inabordable. Si hay 1.600 proyectos o así, bueno, ¿cómo se gestiona eso? ¿Sí? A las universidades con escalas más reducidas, y ahí operan muchas cuestiones, pero hay también conocimientos personales que operan de otro modo, ¿sí? Y que hacen también las dinámicas de funcionamiento institucional. O sea, las universidades grandes tienen escalas que dificultan esas vinculaciones personales, que en todo caso si se dan solo a nivel facultades. COFONE, si hacemos una encuesta de investigadores de la UBA, bueno, una parte de la ni lo conoce, de directores de proyectos UBA así, pero capaz sí conoce al secretario de investigación de su facultad, ¿sí? Ahí hay una mediación que tiene impacto también a la hora de planificar políticas de investigación. Estamos en el peor de los universos, no hay presupuesto, hay dificultades de comunicación. Bueno, acá quería empezar a plantear las oleadas de creación de universidades. Más o menos ya estuvimos hablando, vamos ya al final, pero el momento de creación tiene que ver un poco con muchas cosas, con el modo en que se institucionalizan, con el modo en que se consolidan, pero también el momento en que se crearon le da un cierto espíritu, o responde a cierto espíritu, algo de lo que hablamos la vez pasada, ¿no? La Universidad de Córdoba surge en un clima colonial, la Universidad de Buenos Aires surge en un clima más ilustrado, la Universidad de La Plata surge en un clima más positivista, y después otras universidades, como las que surgen en los 90, tienen en su ADN, digamos, un cierto espíritu de época, ¿sí? Que también explica parte de los modos de funcionamiento. Entonces vamos a ir a esas universidades. Estas ya las vimos, las tradicionales son esas que tenemos ahí. Después las de la segunda oleada son las universidades del Plan Taquini. Buena parte de ellas universidades creadas al final de los gobiernos de facto que surgen del golpe del 66 y muchos durante el gobierno de Lanuse. Bueno, esto no importa demasiado. Y acá tenemos la nueva ola de universidades. Yo diría que tiene como dos momentos. Desde finales de los 80 y la década del 90, ahí tenemos Formosa, La Matanza y Quilmes, que surgen en el año 88-89, y las de los 90, muchas de ellas en el área metropolitana de Buenos Aires, Sarmiento, 3 de Febrero, San Martín, Lanús, y algunas distribuidas en el interior, Patagonia Austral, La Rioja y Villa María. ¿Sí? Estas universidades son cada una un pequeño experimento innovador. ¿Sí? Vos podés hablar un rato. Cada una es un pequeño experimento porque, como dije recién, intentaron ser pensadas desde el inicio. Eso trae una serie de ventajas. A veces un poco el peso de la historia es muy fuerte e impide innovaciones o adaptaciones. Las inercias institucionales son muy fuertes. Estas universidades nuevas se conciben, se piensan antes de su creación, con criterios que podemos discutir, ¿no? Porque en algunos casos hay figuras protagónicas que ofician como de padres de la universidad y que hacen una universidad a su gusto e intereses, ¿sí? Pero lo que sí está claro es que estas universidades surgen
En primer lugar, por oposición a las universidades tradicionales, quieren construir un modelo de funcionamiento distinto a las universidades nacionales. Hay una reflexión y un señalamiento de los problemas de las universidades nacionales que no se quieren reproducir. También surgen en el clima de los 90, ¿no? Y eso también les marca una cierta impronta común. Algunos de estos mecanismos de reconocimiento salariales o etcétera tienen cierta génesis en el proceso de construcción de la universidad neoliberal, ¿sí? Y de suponer que bueno, los agentes económicos solo se mueven con incentivos materiales. Pero no en la de la última década. No en la de la última, no en la de la última década. Lo que pasa es que las de la última década todavía no han consolidado sus perfiles. Como decía Oscar hace un rato, están la mayoría en su etapa de normalización. Es decir, todavía no han desplegado sus formas de gobierno claramente. No han desarrollado sus instancias de investigación en su mayoría. La de Urlingan está viendo. Algunas todavía no tienen alumnos, ¿sí? Y ahí hay un proceso que es interesante. Primero, armar universidades de cero es muy complejo, ¿sí? No es solo anunciar la creación de una universidad. Es un proceso de planificación que a veces necesita algunos años antes de empezar a recibir estudiantes. Porque yo tengo que plantear las carreras, plantear los planes de estudio, imaginarme cómo voy a cubrir con docentes eso, con una atención, porque si yo ya tengo pensado los docentes de acá 5 años y me los contrato, capaz que como llevo el año 5, se murieron, se fueron a vivir a Japón o están trabajando otra cosa, ¿sí? Entonces necesito comprometerlos, a veces contratarlos antes, pero todavía no tengo el presupuesto, no tengo la infraestructura edilicia para